Hello, everyone. Welcome to our week 4 online session. I'm so sorry for the delay, but I had some connectivity problems. I hope you can see the video. And if you have any questions, please let me know and send me your messages through the platform, okay? Disculpen la tardanza de la sesión, pero tuve algunos problemas de conectividad. Pero bueno, espero que puedan ver el video y las preguntas que tengan me las hagan llegar a través de la plataforma. Okay. So, let's start with our week 4 online session. As in the previous sessions, the purpose is to analyze the activities for this week and solve doubts. And this is the agenda. For this week, since this is the last week, we will just be working on 2 activities. The first one is the class forum, which is called Goals, and the integrated project, which is like the one that actually integrates all the things that have been studied during this module, okay, and any other business that you would like to talk about. So, the class forum is called Goals. En este foro vamos a hablar sobre nuestros planes a mediano y largo plazo. Es importante destacar que dentro del idioma inglés el tipo gramatical más fácil, digamos, de dominar es el futuro, porque es un tiempo gramatical que no tiene como características tan específicas o consideraciones tan marcadas como como lo tienen el presente simple y el pasado. Entonces es un tiempo cuya conjugación no cambia importando los pronombres personales que utilicemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos I will finish my prep studies, la misma idea se puede manejar con todos los pronombres personales. You will finish your prep studies. She will finish her prep studies. He will finish his prep studies. We will finish our prep studies. They will finish their prep studies. So it's the same idea all through the list. Okay, so we're using the same vocabulary, we're using the same conjugation, we're using the same verb. So that's the reason why the simple future in English is, I would say, the simplest one, okay? Es por eso que el futuro es quizá el más fácil de dominar o el más sencillo de utilizar, ok? Entonces, para el foro, vamos a dar respuesta a la pregunta, what are your goals and plans for the future? Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que pensar en términos de metas a corto, mediano y largo plazo. Y para poderlas expresar, tenemos 2 estructuras gramaticales de futuro específicas. Para corto y mediano plazo utilizamos going to y para largo plazo will. Going to, cuando lo traducimos en español, se traduce como voy a, por ejemplo, I am going to study, se traduciría como voy a estudiar, y will, I will study, estudiaré. Entonces, el will, digamos que en español es propiamente el futuro, y going to es voy a. Esa es la traducción en sí que tiene. Entonces, les recomiendo que para poder generar las ideas que tengan que ver con corto y mediano plazo, utilicen going to, y para largo plazo will. ¿Ok? Entonces, ¿qué ideas podemos generar? Going to, por ejemplo, podemos decir, a corto plazo, I'm going to finish my prep studies. I'm going to finish module number 7. I'm going to get a very high grade. I'm going to
I don't know, I'm going to go on vacation, ¿no? Ahora que viene la Semana Santa, I'm going to go on vacation to Acapulco. I'm going to finish module 7. Voy a terminar el módulo 7 with a very high grade, con una calificación muy alta. I'm going to hand in or I'm going to submit my integrated project. Voy a entregar mi proyecto integrador. ¿Ok? Entonces, esos serían metas que tienen a corto o mediano plazo. En el caso de largo plazo, es en quizás 5 o 10 años. Pueden nombrar algo como I will study medicine, por ejemplo, estudiaré medicina. I will run my own business. Tendré mi propio negocio. I will buy a house, compraré una casa. I will buy a car, compraré un auto, etc. ¿Ok? Entonces, lo único que tienen que hacer es definir 5 metas y dentro de esas 5 metas pueden ser una a corto, 2 a mediano y 2 a largo plazo, o 5 pueden ser long-term goals a largo plazo, o las 5 pueden ser a corto plazo, o como ustedes mejor decidan. ¿Ok? Entonces, that's up to you. Y ustedes pueden decidir cómo mejor hacerlo. Lo importante es que tengan presente que la estructura a usar going to, después de going to viene un verbo, entonces going to study, going to go, going to finish, going to submit, going to play, going to take care of, going to run, ¿ok? Y en el caso de will es acompañado también de un verbo, pero no lleva to. En el foro leía una participación donde alguien escribía I will to study, I will to finish. Eso sería incorrecto. Por favor, eliminen el to porque will no toma, no lleva la partícula to. ¿Ok? Solamente es I will study, I will go, I will read, I will finish, I will, etc. ¿Ok? De hecho, como les comentaba, si ustedes tienen presente estas reglas, pues realmente no tenemos por qué cometer errores. Otra vez, el foro requiere de 3 participaciones de manera mínima y realícenlas, por favor, durante la semana. Pueden hacer una por día y con eso será más que suficiente. No realicen 3 posts en un solo día porque eso puede afectar su calificación. Entonces, por favor, tengan cuidado en eso. ¿Ok? Para poder participar en el foro, les recomiendo ampliamente que revisen, obviamente todos los materiales que son dados tienen impacto y deben de ser revisados, pero en específico el vocabulario de goals, el vocabulario de business and jobs, education y health and well-being, salud y bienestar son importantes porque esos 4 recursos les van a proveer del vocabulario que les permita generar sus ideas. ¿Ok? Son solo 5, entonces yo creo que sin problema las van a poder realizar. Now, the integrated project. The first thing I want you to look at is the name of the project per se. Cuando ustedes integran una portada en sus trabajos, muy bueno, como les he comentado, tienen que tener un look profesional, tienen que lucir como que tributen al nivel en el que están ustedes, que es la antesala de la profesional. Entonces tienen que ser trabajos de calidad. Dentro de su portada, si quieren mencionar cuál es el nombre de la actividad que están entregando, así es como lo deben de referir. Integrated Project, la traducción es proyecto integrador, ¿ok? O proyecto integrado. ¿Por qué se llama así? Porque precisamente it integrates everything that has been studied, ¿ok? Integra todo lo que ha sido estudiado. So we have studied the present, the past, and the future, how to describe our habits, how to describe anecdotes and things that happened in the past, and we have
also now shared our goals, short-term, mid-term, and long-term goals. Entonces ya hemos descrito nuestros hábitos, las cuestiones que son del presente, hemos descrito anécdotas, historias que son relacionadas con el pasado y ahora en el foro de esta semana tenemos la oportunidad de describir cuestiones futuras, corto, largo y mediano plazo en términos de planes y de metas. Entonces, todo esto lo vamos a combinar para poder generar nuestro proyecto integrador. El proyecto tiene que ser generado en PowerPoint y este PowerPoint debe tener 9 diapositivas. Las redacciones que generen en el PowerPoint, por favor, que sean breves, alrededor de 50 palabras, más que suficiente. Entonces, no se extiendan, no hay necesidad de tal cosa. Y traten de generar estas ideas que les mencionaba, que sean concretas, que no sean solamente divididas por coma, porque eso no es amigable para el lector. Eso, de hecho, interfiere un poquito con el entendimiento del texto. Utilizan punto y aparte, quizá, y vayan generando sus ideas con la estructura base, que es personal pronoun, verb y complement. Es el sujeto, el verbo y el complemento. Con esos, de esa manera y generando esas ideas con esa estructura, pues, podrán tener ideas gramaticalmente correctas. ¿Ok? Entonces, por favor, cuidado con eso. Entonces, la primera parte del Integrated Project is about the past. En esta slide, en esta diapositiva sobre el pasado, vamos a utilizar lo que vimos en la semana 2 y en la semana 3. Entonces, hay que tener presente el I used to, when I was, I played, I read. Recuerden que cuando utilizamos I used to, lo traducimos como solía. Si se acuerdan, lo utilizamos con in my childhood, I used to, en mi niñez solía, I used to play, I used to play video games, play with my brother, I used to do my homework, I used to go to school, I used to, etc. Okay. When I was, when I was se traduce como cuando yo era. I played, yo jugaba. I read, yo leía. Estas dos oraciones las he mencionado aquí porque ejemplifican los dos tipos de verbos que tenemos para el pasado. Uno que es regular, play, sabemos que es regular porque para conjugarlo en pasado agregamos ed. Mientras que read en pasado, read en presente es un verbo irregular porque es un verbo que no cambia en términos de spelling, de cómo lo escribimos, pero sí cambia en términos de la manera como se pronuncia. Entonces, en presente decimos I read, en pasado decimos I read. Y eso es lo que hacen los verbos irregulares y regulares. Hay algunos otros verbos que lo que hacen es cambiar. Por ejemplo, I swim, I swam. Swim, presente, nado, nadé, I swam en pasado. ¿Ok? Entonces tengan presente, por favor, esas diferencias. Asimismo, las preguntas. Esta tabla que ven en pantalla, ténganla muy presente. Recuerden que hay questions que son information questions y questions que son yes, no questions. Las preguntas que son de información son aquellas que inician con una question word, why, how, when, where, who, what. ¿Cómo se traducen? ¿Por qué, cuándo, cómo, dónde? Obviamente todas estas palabras están buscando información. Si yo pregunto why, entonces busco una razón. Si yo pregunto how, busco un cómo. Si yo pregunto when, busco información sobre cuándo, where, dónde, y etcétera. Si yo omito la question word e inicio la pregunta con el auxiliary verb was or did, entonces la pregunta es una yes, no question. ¿Por qué?
porque como lo hemos mencionado ya en estas semanas, esa pregunta solamente requiere como respuesta yes or no. Did you receive the Nobel Prize? Yes. Did you use to save money? Yes. Ahora, acuérdense, well, yes, I did or no, I didn't, ¿ok? Completa esa respuesta. Algo importante que deben de recordar es que cuando están preguntando con used to, en la pregunta, use pierde la D, porque algunos de ustedes escribían, por ejemplo, did you used to save money, guardando el used como en esta oración. Y eso es incorrecto. Solamente que sea en afirmativo en pasado, used toma la D. Pero si es en pregunta, entonces hay que quitarla. ¿Okay? Y solamente se queda como, did you use to save money, por ejemplo, or did you receive the Nobel Prize? And the answers would be, yes, I did, or no, I didn't. ¿Okay? Para juntar las ideas, utilicen connectives or linking words, and, but, so, y, pero, así. ¿Okay? Estas palabras no utilicen más. Con estas palabras es más que suficiente para poder conectar el número de palabras que les comento que es idóneo, que son 50. Entonces, no hay ningún problema. ¿Ok? Las diapositivas que tienen que estar hablando del presente. Por favor, vuelvan a repasar la week 1, lo que estuvimos viendo sobre el simple present y present continuous. Acuérdense que simple present has to do with describing habits and routine. So we say something like, I have breakfast at 9 a.m., I do homework in the afternoon, I take a shower every day. Entonces, cuando armamos este simple present, iniciamos con el personal pronoun, que en este caso no vamos a utilizar ni you, ni we, ni they, ni she, ni he, ni it. Solamente vamos a utilizar I, pero si tienen que utilizar los demás, pues utilícenlos. Verb, cualquier verbo, play, have, watch, wash, make. El complemento. Si ustedes generan sus ideas con esta estructura, son ideas que gramaticalmente serán correctas. Entonces, yo la verdad les recomiendo ampliamente que así sigan esa estructura. ¿Ok? El present continuous, que por su parte es para expresar ongoing action, something that you're doing at the moment of speaking. So if someone asks you, what are you doing now? Is asking about the actions that you're performing at that moment. ¿Qué acciones estás realizando en ese momento del habla? I am reading a novel, I am doing homework, I am making breakfast. Estoy leyendo una novela, estoy haciendo tarea, estoy haciendo el desayuno. Cuando traducimos eso al español es el gerundio, ando, endo. ¿Ok? Entonces, este tiempo present continuous siempre va a estar acompañado del verbo to be en la forma de acuerdo al personal pronoun que estemos utilizando. Entonces, si es I, entonces la forma del verbo to be que lo acompaña es am. Si es you, we o they, tendrá que ser are. Y si es he, she or it, entonces tendrá que ser is. ¿Ok? Y el main verb o el verbo principal debe de tener la terminación ing. Reading, playing, washing, making, having, loving, kissing, etc. ¿Ok? Y el complemento. Entonces tengan por favor presente esta tabla para generar las ideas que pide el proyecto integrador en esta segunda slide, ¿okay? O en estas slides que son, estas diapositivas que son dedicadas al simple present o al presente en general. And finally, the future. So the future is about, again, goals, things that are going to happen. Entonces, aquí vamos a retomar lo de la semana 4, lo que estamos viendo, de hecho, ahorita en el foro. Will para long-term goals, para
metas a largo plazo, y going to para short y midterm goals, going to para metas o planes a corto plazo. Algunos ejemplos que tienen ustedes en pantalla son: I will finish my prep studies, I am going to save money, I will study medicine. Como les decía, el futuro es de los tiempos gramaticales en inglés más fáciles. ¿De qué manera lo forman? Primero es personal pronoun, que lo pueden ver en este momento en verde. I, you, it, he, she, it, cualquiera de los pronombres personales, seguido de will or going to, que están en azul. Después es el verbo, cualquier verbo. Will no toma to, solamente going es el que toma to, ¿ok? Entonces sería totalmente incorrecto decir I will finish or I will to study. That's absolutely incorrect. The correct version is I will finish or I will study, ¿ok? But never I will to study or I will to finish, ¿ok? Sería obviamente incorrecto en este caso, en esta segunda idea, omitir el to y decir algo como I'm going to save money. No, that's incorrect. Correct version, I am going to save money. ¿Ok? El futuro es lo más fácil, entonces solamente sigan, por favor, la estructura que les presento en pantalla y generen y tengan presente que generalmente will se utiliza para long-term things, para predicciones, para algo que es más incierto, y going to para near future, para algo que es más el futuro, pero más cercano, con mayor certidumbre. En general, y eso es una nota, digamos, que pragmática, en el mundo real, going to y will se utilizan de manera interchangeable, son intercambiables. Los nativos del idioma utilizan will o going to ambos para referirse al futuro y no hay tal problema de uso. Pero bueno, en general la diferencia, si es que hay alguna, es que will es en un futuro más lejano, mientras going to es en un futuro más cercano. Es, por ejemplo, como en español, es muy raro, por lo menos en México, de utilizar el futuro simple. Casi siempre el que usamos es voy a. Casi siempre decimos voy a ir, voy a estudiar, incluso si son planes en un futuro lejano, voy a casarme, voy a comprar una casa, casi no utilizamos. Claro que sabemos la conjugación de compraré, tendré, haré, estudiaré, conocemos esas conjugaciones, pero no las utilizamos. Lo popular o el uso normal cotidiano del español nos lleva a voy a, ¿no? Entonces, that's what the same thing happens in English. There are some structures that are more popular than others. Entonces, hay algo que se llama conversational English, que es inglés de conversación, es el inglés más popular, las ideas más populares, las estructuras más populares, las que más se utilizan. And for the future, the most conversational structure for the future is going to. Lo que más utilizan es going to, I'm going to. And they use will more for even on-the-spot decisions. Es otro tipo de futuro. On-the-spot decisions son decisiones que se hacen al momento. Por ejemplo, si una persona está teniendo problemas y le decimos, nosotros diríamos en español, ok, te voy a ayudar. En inglés ellos dirían, I'll help you, te ayudaré. Ok, ellos no dirían, I am going to help you. Dirían, I'll help you. O si alguien dice, oh my God, it's so hot in here, ¿no? Hace mucho calor. Una persona puede decir, ok, I'll open the door. Abriré la puerta. Esas son on-the-spot decisions. Y para esas decisiones, que son decisiones tomadas al momento, se utiliza will. ¿Que pueden utilizar I'm going to open the door? Sí, pero sería muy poco natural si alguien utiliza I'm going to, porque eso referiría a que no es una decisión tomada al momento, sino que se planeó hacerla. It's weird, sí, es un poco, digamos que ilógico y raro, pero los idiomas algunas veces son
they're not logic, and they are weird as well, okay? Pero bueno, going back to the topic, please keep in mind that the future is expressed following this pattern. Personal pronoun plus will plus go, or going to plus verb plus the complement, okay? And will doesn't take to, please just the going to does. Para generar esta última idea, my goal is to run my own business. Por ejemplo, to achieve this, I'm going to save money. Also, I'm going to hire a business manager and I'm going to create a budget. Utilice nuevamente los connectives, las linking words, and, but, so. Y es importante que hagan este link entre my goal is, mi meta es, y el que sigue tiene que estar en infinitivo. To run es tener mi propio negocio, o to study, or to go, or to buy, or to, etc. Sería incorrecto decir my goal is run my own business, or my goal is study, sin el to. Ok, entonces esa parte es importante. La segunda línea dice to achieve this, para lograr esto. Entonces ahí tengo que decir 3 acciones que voy a hacer para lograrlo. Aquí las podemos identificar fácilmente. I am going to save money. Voy a ahorrar dinero. I am going to hire a business manager. Voy a contratar a un administrador. And I am going to create a budget. Y voy a crear voy a tener un presupuesto. ¿Ok? Entonces, de esta manera pueden estructurar esa parte que les pide el expresar su meta, cuál es la meta en sí, y si se dan cuenta solamente la estoy expresando con una idea simple, y después las 3 acciones que van a hacer para poder lograrla. Ok, so that's, I think, very simple. Para su proyecto integrador, por favor, revisen los recursos y ejercicios de esta semana, aparte de los recursos de las semanas 1, 2 y 3, porque nuevamente el proyecto integrador está reciclando lo estudiado en la semana 1, en la 2 y en la 3. Entonces, será importante que los chequen, e incluso, es que así lo deciden, pudieran no necesariamente ver los recursos per se, pero las actividades integradoras que subieron a la plataforma. Entonces, háganse por favor de esos materiales para poder hacer su proyecto integrador. Okay? So this is the end of our for online session. Thank you very much for having watched this video. If you have any questions, send me your messages to the platform or to my email. Okay, I'll be watching the platform and my email for them. And I would like to suggest these YouTube channels for you to continue studying English. The first one is, these two, the Ellen DeGeneres Show and the, I think it's Jimmy Fallon Show. Those are top shows. And what you can take advantage of them for you to increase your vocabulary and for you to train your ears for them to be accustomed to listening to English. Okay. The other channel is CNN. This is a news channel. So this is for formal English, for you to be familiar with formal English. And the last channel is it's about a sitcom called Friends, which is a very popular sitcom. You can also take advantage of it for you to increase vocabulary, for you to learn some popular phrases, and for you to, again, train your ear for it to be accustomed to listening to English, ¿ok? Entonces, estos YouTube channels se los recomiendo ampliamente. Son 2 talk shows, The Ellen DeGeneres Show and Jimmy Fallon Show. Para y los canales de sitcoms o comedias de situación como Friends, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, nos ayudan mucho a
poder aumentar, incrementar frases, vocabulario y entrenar nuestros oídos para que se acostumbren a escuchar inglés. Entonces, son realmente buenos para que podamos continuar estudiando el idioma. ¿Okay? Entonces, les recomiendo que tomen ventaja de estos canales de YouTube. Son totalmente gratis, entonces no hay excusa para que no podamos seguir practicando el idioma. Y CNN, que ustedes saben que es una cadena de noticias para poder estar mayormente familiarizados con inglés formal. Entonces, también es de alta relevancia. Okay, so I hope you find the time to subscribe to these channels and of course, most importantly, to watch these videos, okay? So this is the end of our week 4 online session. Thank you very much for having me here. I'm going to check the chat. I'm pretty sure that nobody is online, but I'm gonna see if by any chance someone is there. Probablemente nadie esté ahorita en línea, pero cualquier duda, por favor, manden sus... Ok. Mm, Ok, Ana. No sé, Ana Rosa, si estás todavía en línea. ¿Me puede ayudar en la diapositiva número 6 que dice redacta 3 objetivos sobre tu futuro y sus respectivas líneas, perdón, de acción? No me queda muy claro lo que tengo que hacer. Ok. Por favor, no sé si viste la diapositiva número, let me see what number is it. This one. Number 12. Esta diapositiva, esto es lo que tienes que hacer. Dice que son 3 objetivos. Entonces, este es un objetivo. My goal is to run my own business. Ese es el objetivo. Y las 3 líneas de acción. To achieve this, para lograr esto, ¿qué vas a hacer? Las 3 líneas de acción son estas. I am going to save money, primera línea de acción. Voy a ahorrar dinero. Also, I'm going to hire a business manager. Voy a contratar a un administrador, segunda línea de acción. And the third action is going to be creating a budget. I'm going to create a budget. Esa es tu tercera línea de acción, ¿ok? Entonces, un párrafo así ya tiene un objetivo y tus 3 líneas de acción. Ya cubriste con uno. Como te pide 3, entonces tendrás que hacer algo similar 2 veces más con 2 objetivos diferentes. ¿Ok? Ok, entonces eso es lo que está viendo la actividad en términos del futuro, Ana Rosa. Eh, ¿es claro? ¿Is that clear? ¿No? Porfa, te recomiendo, ok, muy bien. Recomiendo que cheques, porfa, los recursos de esta semana, el vocabulario, lo que les mencionaba de el que dice goals, salud y bienestar, I think jobs and all those, please. Check those resources, porque van a ayudar mucho en términos de vocabulario. De ahí puedes obtener ideas para generar este parrafito que si te das cuenta no tiene más de, que serán 20 palabras, ¿no? Entonces, please. Okay. I'm glad that you understood. Okay. Bueno, creo que no hay otra pregunta. So, thank you, Anita. Gracias por haber estado aquí. Y en caso de que tengas cualquier otra pregunta, mándamela al correo y con gusto te respondo. Okay. So sleep tight. Have a very, very good night. Oh, Anita, I will miss you too. Thank you. Thank you very much. También te extrañaré. Gracias, Ana.
Pues esta semana, recuerden que el domingo a las 23:55 cierra el módulo número 7. So please submit all your homeworks and all the activities on time, okay? Don't leave it to the last minute, please. So thank you very much for having watched this video. I'm so sorry again for the delay, but as I said earlier, I had some connectivity problem. Thank you very much and have a lovely night. Bye.